Buenas noches, después de un tiempo de vacaciones un poco alargadas, estamos nuevamente en vivo acá para el Instituto Reino. Mi nombre es Samuel Abreu, pertenezco al Instituto Reino desde el inicio. Es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes. Nos encanta que nos cuenten cómo están leyendo nuestras publicaciones, qué les parece las cosas que se dicen, si son útiles, si no son útiles, si les parece bien o si les parece un poco exageradas o a veces eh, sin, sin comienzo medio y fin. O sea, comenten qué es lo que les parece nuestras publicaciones, los temas que abordamos y las cosas que hacemos aquí. Puedes poner me gusta, suscribirte a nuestro Instagram y mandarnos por direct sus preguntas, sus cuestiones, sus planteamientos, que será un enorme placer poder contribuir de alguna manera y ser útil para el reino del Señor. Bueno, la propuesta para hoy es sobre dones espirituales y qué son, para qué sirven, quién los tiene. Es posible tener todos los dones en una única persona. Hablar en lengua es un don superior, hablar en lenguas extrañas, otras lenguas, es un don superior al don de la administración. Sí, hay don de administración. O sea, ¿los dones se resumen a la lista que está en la Biblia o hay otros que pueden ser utilizados o aparecer ahora actualmente? Bueno, antes de que yo dé mi opinión y tú des la tuya, vamos a donde puede ser la manera más segura de abordaje de este asunto, que es la Biblia. Bueno, vamos a usar un texto bíblico que es en Primera Carta de Corintios, capítulo 12. Si quieres buscarla, ya lo busca, abre tu Biblia. Yo voy a leer en la versión Reina Valera, porque algunos amigos nuestros de internet nos pidieron, léela en Reina Valera, que es más fácil, tengo aquí en casa. Nosotros recomendamos la NBI, que es un lenguaje un poco más actualizado. La idea principal es la misma. La virtud, el poder, la revelación, todo es la misma cosa, pero claro, es un español un poco más palpable, factible, que se puede entender un poco más que la Reina Valera, que usa palabras un poco más antiguas. Solo esa es la gran diferencia. Entonces, te invito a que leas conmigo y vamos a leer partes y vamos a discutir estas partes. Bueno, empieza así en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, y dice así: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. En algunas versiones dice, no quiero que sean ignorantes. Y no se ofendan con el término ignorantes. No quiere decir ignorante de una manera de querer disminuirte. Ignorante es aquel que ignora, que no sabe. A veces estamos a muchos años en la iglesia, en cualquier comunidad cristiana o iglesia que tú frecuentes, o que conozcas o que sepas que exista, y a veces frecuentamos, vemos manifestaciones de dones, pero nunca paramos para pensar cómo es posible, si cada uno de los cristianos tiene un don, si yo tengo que buscar un don si no lo tengo, es necesario. O sea, no basta con solo irme a la iglesia y orar y solo, tengo que tener un don. Entonces, él dice así, Pablo empieza en su carta a los Corintios, que era una iglesia que él se refería, y él dice así, capítulo 12, versículo 1, acerca, sobre, a respecto de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, es un asunto importantísimo, que es un capítulo entero de la carta de Pablo, es para explicar a sus hermanos que esos dones espirituales existen, pero tenemos que tener conocimiento de qué son y para qué sirven. Al final de esta live, si tú entiendes para qué sirven los dones, ya vamos a estar muy feliz, muy feliz. Entonces, casi, casi nos fuimos. Ah, entonces, los dones son un asunto que Pablo saca un tiempo importante para explicar, para que los hermanos no sean ignorantes, que no ignoren, que no sean incautos, que no sean engrupidos, engañados, porque si tú no sabes qué es, para qué sirve y quién los da, parece que algunos creyentes especiales tienen dones y la mayoría de los comunes no lo tienen, pero no es lo que la Biblia dice. Fíjate, entonces, acerca de los dones espirituales, no quiero que seas ignorantes o que ignoréis. Versículo 2.
sabéis que cuando eras gentiles, ibas como erais llevado a los ídolos mudos. O sea, él empieza a escribir que no quiere que sean ignorantes y dice, mira, cuando ustedes antiguamente no conocían la verdad, la palabra, cuando eran gentiles, cuando no eran cristianos, cuando no eran seguidores de Cristo, eran llevados a los ídolos mudos. O sea, tú cargabas, tú ibas, tú orabas, tú pedías a los ídolos mudos. Y lo curioso es que Pablo está hablando a personas de su época. Y ahora estamos en 2023. Y si das una razonada, piensas, si te recuerdas de amigos o hasta de tu propia vida, a veces hacemos exactamente eso. Vamos atrás de ídolos mudos que no nos traen ningún tipo de resultado o respuesta, porque es una cuestión cultural. Dice así, sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevado a ídolos mudos. Entonces, muchas veces hacemos cosas simplemente porque siempre las hicimos. Nunca paramos para pensar, ¿pero por qué hacemos eso? ¿Pero por qué vamos a caminar 30 kilómetros? ¿Pero por qué voy a subir de rodillas a alguna cosa? Apenas lo hacemos. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí específicamente Pablo estaba combatiendo una falsa doctrina que decían que el Espíritu de Dios, o sea que Jesús, no era Dios. Entonces anátema quiere decir maldito, maldecido, que no proviene de Dios, que no proviene de la luz. Entonces está diciendo, les hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús. O sea, está diciendo, si alguien te dice que Jesús no es hijo de Dios, que Jesús no es divino, que Jesús no es Dios, es alguien que no habla por el Espíritu de Dios. Versículo 4. Pero, hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. O sea, hay diferentes dones, pero es el mismo Espíritu. Ese versículo 4 es muy importante. Pero, hay repartimiento de dones, o sea, los dones son repartidos, mas el Espíritu es el mismo, o el mismo Espíritu es. O sea, el Espíritu de profecía, el Espíritu que te da el don de profecía, de curas divinas, de milagros y todo, es el mismo Espíritu. Entonces no hay un don que es más precioso, más preciado, más importante que el otro, porque es el mismo Espíritu Santo que reparte. Versículo 5. Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. O sea, fíjate, en el versículo 4 dice que esos dones son repartidos por un mismo Espíritu Santo. El versículo 5 dice así, hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Versículo 6, hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Versículos 5, 6 y 7 es una profundidad increíble, porque él te está diciendo que los ministerios, las maneras de operar son dadas por Dios. Y en el versículo 7 dice una cosa importante, empero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Todos, absolutamente todos los cristianos de tu iglesia, incluyendo tú que estás escuchando ahora, tienen un don, un ministerio, una manera de operación, de obrar, que es repartida por el Espíritu Santo. No existe creyente en la iglesia, no existe creyente en la iglesia que no tenga algún tipo de don. Claro que cuando pensamos en dones espirituales, lo que nosotros respetamos, prezamos o nos parece muy importante es el don de profecía, la palabra, curación de enfermos, o sea, levantar paralíticos, pues el don es usado por Dios. Pero la palabra dice que todos, absolutamente todos, tienen un don, una operación, un ministerio que es repartido por el Espíritu Santo. No es tu pastor, no es tu amigo, no es alguien que te da el don. El don es repartido por el propio Espíritu Santo. Versículo 7. Empero
a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, palabra de sabiduría y palabra de ciencia son dones que son dados por Dios. Y no son dones para revelar cosas que son obvias. Cuando dice así, palabra de sabiduría, es cuando alguien en nuestra congregación, en nuestro medio eclesiástico, lo puedes recurrir o puedes ir hasta él cuando necesitas de un consejo. Sí, porque es bueno que tengamos a alguien que predica muy bien, alguien que cure enfermos, pero es muy importante que exista alguien que cuando tú necesitas un consejo tenga una palabra de sabiduría. No sé qué hacer, no sé qué rumbo tomar, no sé qué hago de mi vida, no consigo cambiar. Y en la congregación Dios dio ese don para alguien. Y si tú no lo encuentras, búscalo. O sea, puede ser que seas tú, esa persona, que la congregación, la iglesia, tiene como referencial, que cuando necesito un consejo, cuando necesito una dirección, recurro al hermano fulano de tal, que él tiene el don de la sabiduría. A otra palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Ciencia es saber. A veces alguien hace una interpretación, hace una conexión, entiende una cosa que no sabría si no fuese por el Espíritu Santo. Y es necesario que esas personas también existan dentro de nuestra iglesia. Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hasta ahora está hablando de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, y otro es sanidades por el mismo Espíritu. Sí, esta fe, que es un don, no es la fe de salvación, es un don, es un regalo, es algo a más. Fíjate que está en la misma lista de cura, de sanidades, de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y también fe. Fe como don es cuando por el Espíritu Santo alguien en nuestra iglesia tiene tamaña fe que instiga, inspira a las otras personas a querer tener esa fe de confianza. Cuando la palabra dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, le podemos decir al monte, a la montaña que se vaya para el mar. Y muchas veces nosotros no entendemos el versículo. Nosotros decimos, porque la fe. El problema no es la fe. Lo que Jesús estaba diciendo cuando habló de la fe, Él dice que si tienes la confianza en quién va a mover el monte para el mar, la montaña para el mar. O sea, la cuestión no es tu fe, y sí, ¿en quién tienes fe? Si por un poquito, por lo más poco que tú puedas, crees dentro de ti que Él, Dios, puede mover una montaña para el mar, va a acontecer, no por tu fe, ni por tu tamaño de fe, sino por en quién tú confías, en quién tu confianza está aferrada, en quién tu confianza está fundamentada. O sea, ese versículo, cuando habla sobre transportar los montes para el mar o las montañas para el mar, tiene que ver con en quién confío, en quién yo digo que va a hacer las cosas, no el tamaño de mi fe, y sí en quién yo creo. Hay un testimonio de un pastor que ya está un poco más viejito. Entonces ese pastor estaba empezando una congregación nueva, una iglesia. Eso pasó en 1975, hace mucho tiempo. Él estaba empezando una nueva iglesia y compraron un terreno para hacer la iglesia, construir la iglesia. En el terreno había una montaña, o sea, era un morro, era un cerro. Era un terreno barato porque casi no se podía construir nada porque era un cerro, era una montaña. Y él se reunió con 5 o 6 hermanos que habían aceptado a Jesús y hacían parte de su congregación. Y uno de los hermanos le dijo así: pastor, vamos a orar, porque usted dijo que si tenemos fe, Dios puede transportar esta montaña para el mar. Y para que podamos construir nuestra congregación, este cerro, esta montaña, este monte tiene que salir de acá. Vamos a orar. Ahí yo te pregunto, ¿cuál sería nuestra respuesta en frente a un desafío de esos?
No, vamos a orar, pero sabes que la voluntad de Dios a veces no es la nuestra. Este pastor dijo así, vamos a orar. Y Dios va a retirar este monte, esta montaña, en una semana. Yo te digo una cosa. Este momento en que el pastor dice, vamos a orar y en una semana esta montaña se va a retirar de aquí, es un hecho de fe. Es el don de fe. El Espíritu Santo capacitó a este pastor para decir este tipo de cosas. Oraron y él dijo, sí, vamos a descansar, que de aquí a una semana no tendremos esta montaña. ¿Qué es lo que pasó? Había un supermercado que quería instalarse en la región y tenía un terreno enorme un poco más adelante, pero al contrario del terreno del pastor, era un desnivel muy grande. Entonces le llamaron al pastor y le dijeron, mira, supimos que usted tiene un terreno, que tiene un montón de tierra, le proponemos una cosa, nosotros sacamos la tierra para aterrar nuestro terreno y ahí queda un terreno limpio. Al final de una semana, el terreno del pastor y la iglesia, que tenía una montaña, estaba totalmente plano. ¿Y sabe lo que es mejor? Y para eso es que el don de la fe funciona. Estamos en 2023. Eso pasó en 1975. Estamos en 2023 y estamos testimoniando de que hay un Dios que todavía escucha, todavía honra su propia palabra y Él lo hace por amor a su propia palabra, no por nuestra justicia, ni porque nosotros decimos, ni porque nosotros merecemos. Es porque Él guarda, Él protege, Él es su propia palabra. Y si Él dijo, Él lo hace. Ese es el don de fe, no el fe para salvación. La fe para salvación todos los cristianos tienen. Nosotros creemos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Amén, amén. El Espíritu Santo habita en nuestro corazón, nos convence de nuestro pecado, nos hace una ligación con el Padre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y esa fe cada uno de nosotros tenemos. Pero la fe que dice aquí en el versículo 9 es una fe diferente, es un don. ¿Cómo puedes afirmar eso? Yo te afirmo porque está en la misma categoría que los otros dones, como puedes tener, como puedes no tener. Versículo 9. Otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro, fíjate que estoy diciendo, a otro, a otro, a otro. Yo ya conocí muchas personas que decían, yo tengo 9 dones. Bueno, bíblicamente él dice así, a otro, a otro, a otro, a otro, porque en el versículo 7 dice que a cada uno es dado algún tipo de cosa. Bueno, versículo 10, a otro operaciones de milagros y a otro profecía. Sí, la profecía es un don, pero no es mejor ni peor, ni está antes ni después que otros dones. Fíjate que el primero dice palabra de ciencia, de sabiduría, de fe, de sanidades, de milagros y profecía. A otro, discreción de espíritus. Y ahora hago un paréntesis. Discreción de espíritus es discernir, darse cuenta qué tipo de espíritu. Y ahí sí, nosotros pensamos siempre en espíritus malignos, demonios y todo más. Sí, está bien, también vale. Pero cuando tú haces una discreción, cuando tú percibes, cuando tú te das cuenta, qué tipo de espíritu tiene esa idea, cuál es el foco, cuál es el norte, para dónde nos lleva, eso es también saber el espíritu de las cosas y de las personas. A veces viene alguien con una palabra muy bonita, muy elocuente, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo aquí. Estoy diciendo, estoy hablando, te estoy mostrando en la Biblia, pero estoy haciendo interpretaciones encima de lo que estamos leyendo. Entonces, discreción de espíritu. Tú podrías estar en tu casa escuchando esta live o este corte o tanto, no importa, y tú podrías entender y decir, él está haciendo eso porque por soberbia o para engañarnos. Cuando el Espíritu Santo te da esa revelación, te das cuenta, haces una descripción, se desvela, se desvenda para esas personas. En una iglesia es importante alguien que entienda y perciba
¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el teor? ¿Cuál es el norte de las acciones de las personas y de las palabras de las personas? Pero también es importante que alguien te aconseje, pero es importante que alguien te cure, pero es importante que alguien te dé un ejemplo de fe. ¿Empiezas a entender para qué sirven los dones? A uno es dado una cosa, a otro otra cosa, a otro otra cosa. Vamos, versículo 11. Mas todas estas cosas obra uno en el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Voy a leer nuevamente el versículo 11. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Es el segundo versículo en el capítulo 12 de primera carta de Corintios que dice que cada uno de nosotros tiene un don o un ministerio. Eso es Biblia. Bueno, versículo 12. Porque de la manera que es el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. El apóstol Pablo hace una alusión, te da un ejemplo práctico para que entiendas para qué sirven los dones. Él está diciendo al inicio de la carta, del capítulo 12, dice así, mira, no quiero que sean ignorantes, quiero que entiendan que mismo que existen diferentes ministerios, dones, maneras de obrar, todos son repartidas por el mismo Espíritu Santo. Y que a uno le da una cosa, a otro le da otra cosa, a otro le da otra cosa, como él quiere. Y todo eso es para glorificación de la iglesia y del propio cuerpo de Cristo, así como en un cuerpo normal o natural. Yo tengo 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 orejas, una boca, un nariz. La comparación con el cuerpo humano es para que entiendamos que el ojo no tiene una importancia en sí mismo. El ojo es importante para llevar las informaciones para nuestro cerebro y el cerebro acaba interpretando esos impulsos neuronerviosos que hacen con que yo interprete la imagen. Mis manos, ellas no tienen importancia en sí mismas, ellas son importantes porque me dan acceso a las cosas, puedo sentir las cosas, puedo alimentar, defender, puedo acalentar, puedo proteger. Fíjate que todo eso hace parte de una cosa solo, que es un cuerpo. Entonces, lo que él quiere decir es que estos dones diferentes son para que en el mismo cuerpo de Cristo, él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, es que para que en este cuerpo cada uno haga una parte o un trabajo. Si yo pierdo los 2 ojos, yo continúo vivo, pero si pierdo los 2 pulmones, yo muero. Es por eso que hay muchos dones, que a veces nosotros no pensamos mucho en ellos. Pensamos en cosas que aparecen, como los ojos, la persona que predica, la persona que hace sanaciones, que cura y hace milagros, y no pensamos en cosas como el pulmón, como por ejemplo los presbíteros, los ancianos, los recepcionistas, las maestras de escuela dominical. Sí, porque las maestras de escuela dominical le enseñan a mis hijos sobre Dios. Y están normalmente en una salita donde casi nadie los ve, así como nuestros pulmones. Así como nuestros pulmones y nuestro corazón, que casi no se ve, pero son vitales, y sin ellos nos morimos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, son nuestra vida. Si se mueren nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, el cuerpo muere. Hay algunas cosas que son más evidentes que otras, pero por una gracia divina, el Señor da más honor a esos órganos que quedan escondidos o quedan apartados o que a veces no son tan visibles o cosas así. Te digo, versículo 13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en su cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, todos hemos bebido del mismo espíritu. Versículo 14, pues ni tampoco el cuerpo es de un miembro solo, sino de muchos miembros. Versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo,
por eso no sería de cuerpo. O sea, el miembro, por más que él intente independizarse, decir, no, yo soy el que trabajo, yo soy el líder, las ideas son siempre mías. No sé, hacemos parte de un cuerpo, solos morimos. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estarían los oídos? Y si todo fuese oídos, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Dios da el cuerpo como Él quiere. Y Él da los dones como Él quiere también. Versículo 20. Versículo 19. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Versículo 20. Mas ahora muchos miembros son a la verdad empero un cuerpo. O sea, somos muchos miembros con funciones diferentes, con dones diferentes, con maneras de actuar diferentes, con ministerios diferentes, pero hacemos parte del mismo cuerpo. Y eso tiene que quedar muy claro. Los dones son dados por el Espíritu Santo para el cuerpo, para la iglesia, no para ti. No para que te pongan en un pedestal, para que te pongan en evidencia nuestro profeta, nuestro maestro, nuestro curador. No, los dones son repartidos para el cuerpo, para el bien del cuerpo, de la comunidad de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, si prefieres. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te ha menester, no hay importancia en ti, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y a los que nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad, mas Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor a lo que él faltaba. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino en los miembros, todos se interesan los unos por los otros. Versículo 26. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una sola duelen. Y si un miembro es deshonrado, todos los miembros a uno se gozan. Versículo 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en partes. Ahora, para finalizar, el versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, a los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas. En algunas versiones dice misericordias, porque a veces lo que necesitamos es alguien que tenga misericordia de los hermanos, que los puedas ver, que en medio de la multitud los percibas, los veas, que veas que tienen necesidad, que veas que están solos, que veas que ya no tienen más papá, mamá, que perdieron cosas hace poco tiempo. Gobernaciones o administraciones, géneros de lenguas, muchas lenguas. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son doctores? No. ¿Todos tienen facultades? No. Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? Claro que no. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Lo que él está terminando diciendo es que no hay un tipo de don que es más importante que los otros, porque así como un cuerpo, el pulmón no le puede decir al ojo, no necesito de ti, y la oreja no puede decir a la nariz, no necesito de ti. No hay una importancia, porque todos los órganos de nuestro cuerpo hacen parte, componen, hacen que se mantenga vivo el cuerpo. Y así son los dones. ¿Son todos apóstoles? No, no son todos nariz. ¿Son todos profetas? No, no tenemos 500 ojos. ¿Son todos doctores? No, tenemos una boca apenas, no tenemos 7 bocas. Todos nuestros dones y todos nuestros órganos son proporcionales y necesarios. Y no necesitamos de muchos profetas, necesitamos de un profeta que diga la verdad. Necesitamos de alguien que tenga misericordia, alguien que pueda gobernar, alguien que pueda administrar, alguien que tenga el don de
ser el tesorero de nuestra iglesia y con honestidad manejar las finanzas de nuestra iglesia. Es un don. Está en la Biblia, acabamos de leerlo. Versículo 31. Empero, procurad los mejores dones. Es el Espíritu Santo que da, reparte como Él quiere. Cada uno de nosotros tiene un don y nos estimula a que busquemos los mejores dones. Y los mejores dones aquí no es los dones más visibles, son los dones más necesarios. ¿Sabes cuando tú dices así? Creo que en esta iglesia necesita más amor. Es Dios que te está llamando para que ames a las personas. Tú puedes decir, es un lío esto. Alguien tiene que administrar, alguien tiene que organizar esto. Es Dios que te está llamando para efectuar ese don en tu vida. Sí, es necesario que alguien profetice. Es necesario que alguien enseñe, que sea un doctor. Es necesario que cuando hay alguien enfermo, que alguien lo cure. Pero es muy importante que alguien dé consejos. Es importante que alguien interprete y sepa qué tipo de espíritu, qué tipo de propósito tiene esa palabra, esa persona, esa actitud, esta postura. Porque así como en un cuerpo, nosotros tenemos cosas que ni aparecen. Dentro de nuestra sangre hay una cosa llamada anticuerpos, los glóbulos blancos. Tú no los ves y no sabes que muchas veces están combatiendo enfermedades. A veces te da un poco de fiebre. Y el cuerpo, cuando demuestra un poco de fiebre, es porque algo está pasando. La fiebre no es el problema. La fiebre es el efecto de alguna cosa que es el problema. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero los anticuerpos de nuestro cuerpo neutralizan un montón de enfermedades. Y no nos damos cuenta. Pero sin esos anticuerpos, que no se ven al ojo desnudo, no se ven apenas a palpitar de ojos, hacen su trabajo para que tengamos salud, para seguir caminando y trabajando y viviendo. Y siendo imagen y semejanza de Cristo en la tierra. Espero que de alguna manera te sea útil. Y si te gusta, comparte, comenta y dime si te sirvió, si ya sabes cuáles son tus dones, si te gustaría saber algo más sobre esos dones y sobre alguna cosa de lo que fue dicho. Nosotros del Instituto Reino nos despedimos y les afirmamos que de aquí para adelante vamos todos los miércoles, vamos a volver a las lives, preparamos algunas sorpresas, preparamos algunas maneras de interactuar con ustedes diferentes. Estamos preparando alguna cosa en YouTube para hablar sobre ciertos temas y compartir y dialogar de alguna manera con ustedes. Aguarden que hay muchas novedades. Dios los bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Nos vemos.